Tenemos las razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, ¿no? Pues bien, en lo que respecta a las razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, recordamos directamente, ¿no? Sin la demostración. Esto se muestra, tiene distintas maneras de mostrarlo. Uno de ellos es usando el círculo trigonométrico, ¿no? y otras opciones. Pero nosotros precisamos, en todo caso, ¿no? recordar lo siguiente, ¿no? Seno, coseno, tangente de la suma y diferencia de ángulos. Son las razones trigonométricas que más se usan, ¿no? Inclusive la cotangente no es tan necesario porque cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? Por consiguiente, si uno tiene tangente, pues la cotangente se consigue instantáneamente. Bueno, de todas maneras, tenemos aquí seno de la suma. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa más coseno de beta y más coseno de alfa seno de beta. En lo que respecta a la diferencia, lo único que cambia es el más por el menos. Coseno de la suma es coseno, producto de cosenos menos producto de senos, ¿no? Y en lo que respecta a la diferencia, tenemos que solo hay que cambiarle el signo a la anterior, ¿no? A coseno de la suma le cambio el signo. Entonces va a ser producto de cosenos más producto de senos. En lo que respecta a la tangente, ¿no? Tangente de alfa más beta, igualmente, ¿no? Es tangente de alfa más tangente de beta en el numerador, y en el denominador tenemos 1 menos el producto de esas tangentes. Y en lo que respecta a la diferencia, igualmente, solo es cambiarle el signo. Aquí era más, ahora va a ser menos, aquí era menos, ahora va a ser más. Bueno, le agrego la cotangente, pero vamos a ver que en todo lo que es el proceso de la solución de los ejercicios y también el examen, naturalmente, casi no se va a precisar la cotangente. Pero, si alguien lo quiere usar, pues ahí está cotangente de la suma. En todo caso, si uno va a usar cotangente, es importante observar que en todo lo demás aparece la secuencia de alfa primero y beta después. En la cotangente de alfa menos beta, en el denominador tenemos primero cotangente beta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por lo tanto, para no cometer ese error, es preferible usar la tangente, ¿no? Sabiendo que cotangente es 1 sobre la tangente. Pues bien, entonces con estas razones trigonométricas, repito, la cotangente casi no voy a tocarlo, sino más bien hasta la tangente. Vamos a pues procesar estos ejercicios. Y reitero una vez más, no es la única manera de resolver. En matemática se tienen muchas opciones, muchas alternativas, sobre todo pues en trigonometría. Y aún tenemos otras teorías que nos falta, y con ello vamos a ampliar mucho más las alternativas de solución. Primer ejercicio, pues simplificar, ¿no? 2 coseno de 2 grados más seno de 2 grados, todo sobre coseno de 7 sobre cosecante 40 más seno de 7 sobre secante 40. Pues bien, directamente, yo quiero formar en el numerador una suma de seno por coseno, o coseno por coseno y seno por seno, porque es lo que casi siempre vamos a trabajar, ya sea con seno de la suma o diferencia o coseno de la suma de diferencia. Como ahí solamente tengo coseno de 2 grados, seno de 2 grados, está faltando ahí agregarle una razón trigonométrica. Una buena opción, ¿no? Ya que tenemos ahí que los coeficientes de coseno, ¿no? y seno se sobreentiende que son iguales a 1. Entonces pensamos ángulo de 45 grados. Sabemos que seno y coseno de 45 grados son iguales, ¿no? Es raíz de 2 sobre 2. Y es lo que voy a hacer, ¿no? Como sugerencia, entonces, cuando se tiene este tipo de ejercicios, si uno quiere tomar o considerar o conseguir, perdón, una suma o diferencia, pues trabajamos con ángulo 45 grados. Entonces, hago lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí 2, y dentro del paréntesis voy a poner, en lugar de
1 voy a poner raíz de 2 sobre 2 porque seno y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por coseno de 2 grados, igualmente, ¿no? En lugar de ese 1, antes de seno de 2 grados, escribo raíz de 2 sobre 2, porque eso es lo mismo, pues seno y coseno de 45 grados, por lo tanto aquí tenemos seno de 2 grados. Bueno, si le estoy, pues, multiplicando a ambos por raíz de 2 sobre 2, pues aquí tengo que también hacer lo mismo, ¿no? Entonces, para que no cambie la expresión, ¿no? Para que sea el mismo, entonces aquí lo que tengo que hacer es lo mismo, ¿no? Multiplicar por 2 y dividir por raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, se simplifica este 2 raíz de 2 con este número de aquí y esto, y queda lo mismo que, pues, la pregunta. Entonces, si se quiere, pues esto es un artificio que permanentemente se usa en este tipo de ejercicios, sobre todo en esta teoría. Bueno, entonces, lo que se va a hacer enseguida es reemplazar raíz de 2 sobre 2 por seno de 45 o coseno de 45, cualquiera que sea, la respuesta no va a cambiar. Entonces, ya tengo preparado eso. Ahora, en el denominador de esta expresión E, ¿no? Tengo esta expresión E. En el denominador, igualmente voy a conseguir coseno por seno y seno por coseno, o coseno por coseno, seno por seno. Pero aquí es inmediato. 1 sobre cosecante es seno. Entonces vamos a tener seno de 40 grados por coseno de 7 grados, ¿no? Entonces 1 sobre cosecante es seno, más 1 sobre secante es coseno. Entonces coseno de 40 grados por seno de 7 grados. Muy bien, entonces tenemos ya todo preparado, pues de aquí solo es, en realidad, ya escribí la respuesta por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente. Por lo pronto, en el numerador tenemos 4 sobre raíz cuadrada de 2. 4 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, dentro del paréntesis, ¿no? Dentro del paréntesis, bueno, decido usar aquí seno o coseno. Pues ponemos seno. Si considero coseno es lo mismo. Entonces, raíz de 2 sobre 2 es seno de 45 grados por coseno de 2 grados más raíz de 2 sobre 2 es coseno de 45 y tenemos por seno de 2 grados. En el denominador ya tengo para escribir lo siguiente, ¿no? Tengo seno por coseno más coseno por seno, eso es seno de la suma de ángulos, 40 más 7. ¿No? Denominador es esa suma de 40 más 7. Pues bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En el numerador sigue estando 4 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, lo que está dentro del paréntesis igualmente, ¿no? Es seno de la suma 45 grados más 2 grados. ¿No? Más 2 grados, ¿no? Seno de esta suma resulta todo lo que está dentro del paréntesis. Y todo dividido por seno de 47 grados. Bueno, creo que ya no es necesario pues seguir procesando esta suma porque ya sabemos 45 más 2 es 47. Seno de 47 entre seno de 47 es 1. En otras palabras, simplificamos, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar solo 4 raíz de 2. Esto lo racionalizamos, es decir, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y por último,
tenemos entonces que esto es 4 raíz de 2 sobre 2 y simplificando, sacando mitad, queda 2 raíz de 2. Entonces tenemos ahí la respuesta a esta primera pregunta. Pregunta número 2. Número 2. Igualmente, ¿no? Nos dice simplificar esta expresión. Tenemos coseno de 77 grados menos raíz cuadrada de 3 por seno de 77 grados, todo sobre coseno de 2 grados y más, seno de 2 grados. ¿A qué es igual esta expresión? Pues bien, observamos en las respuestas que tenemos ahí números. Muy bien, entonces veamos la solución. Se tiene entonces. Aquí una observación inmediata, ¿no? Tengo ahí raíz de 3. Igual que en el ejercicio número 1, debo tener pues una suma, ¿no?, de productos con diferencia en este caso. El menos ya me permite decir que tengo una diferencia, pero aquí necesito coseno o seno, aquí, ¿no?, coseno o seno. Entonces, raíz de 3 instantáneamente nos permite, y eso siempre hay que hacer, pensar en lo siguiente: raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es, ¿no?, seno de 30 grados, perdón, de 60 grados, seno de 60 grados, o coseno de 30 grados. ¿No? Pensamos instantáneamente en eso, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, si quiero tener seno de 60 o coseno de 30, decido cuál de ellos tomar. Entonces, este raíz de 3 lo voy a dividir por 2. Entonces, con eso queda resuelto el numerador. Ahora, el denominador hacemos lo mismo que en la pregunta número 1. ¿No? En el numerador de la pregunta número 1 le hemos multiplicado por coseno de 45 y el otro por seno de 45. O también puede ser coseno de 45 y seno de 45. ¿No? Entonces también ya la pregunta 1 nos orienta para el denominador de esta pregunta. Por consiguiente, entonces, como ya se tiene claramente lo que hay que hacer, entonces indico aquí, ¿no? La expresión es lo siguiente. Voy a multiplicar por 1/2 al numerador, pero para eso pues tengo que pues indicar que en realidad lo que está haciendo es multiplicar por la unidad, ¿no? Entonces, para que no cambie, multiplico por 2, divido por 2. Entonces aquí considero 1/2 por coseno de 77 grados menos raíz de 3 sobre 2, ¿no?, multiplicando por 1/2, y tengo aquí seno de 77 grados. Entonces ya tengo resuelto el numerador. El denominador es lo siguiente. El denominador igualmente, ¿no? Coseno de 2 grados. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Le voy a multiplicar por raíz de 2 sobre 2, entonces coseno de 2 grados, más raíz de 2 sobre 2 por seno de 2 grados.
pero igual, no debe variar esto. Entonces, si lo estoy multiplicando por raíz de 2 sobre 2, entonces aquí igualmente pues debo indicar que se tiene aquí 2 sobre raíz de 2. Entonces simplifico y tengo lo mismo que la pregunta, no ha cambiado en absoluto. Bueno, pero con esto ya se tiene pues inmediatamente lo siguiente, ¿no? Esto es igual a... Aquí en lo que respecta a los números ya puedo efectuar producto de extremos por medios, ¿no? 2 por 2, 2 por raíz de 2 es lo siguiente, 2 raíz de 2, todo sobre 2. Bueno, ya puedo simplificar ahí 2, pero vamos a esperar aquí el siguiente paso. Muy bien, entonces en el numerador, decía de que se puede considerar un medio como seno o coseno. Bueno, si queremos seguir trabajando con seno de la suma de diferencia, pues un medio indico como seno de 45 grados por coseno de 77 grados menos raíz de 3 sobre 2 a. Raíz de 3 sobre 2 es lo que aquí va en realidad a indicar. Raíz de 3 sobre 2 no es otra cosa que coseno de 30 grados, ¿no? 30 grados por seno de 77 grados. Entonces aquí tengo que cambiar aquí. Entonces un medio debe tener pues 30 grados. Entonces eso no es otra cosa que, ¿no? Justamente seno de 60 grados. Perdón, seno de 30 grados. Disculpen el error. Ahora sí, seno de 30 grados es un medio y raíz de 3 sobre 2 es coseno de 30 grados. Entonces tengo 30, 77, 30, 77. Es lo que siempre hay que buscar. Ahora aquí, igualmente, ¿no? Aquí considero raíz de 2 sobre 2 es seno de 45 grados, ¿no? Aquí sí no hay opción para otra razón trigonométrica. Entonces, seno de 45 grados por coseno de 2 grados más raíz sobre 2 es coseno de 45 grados por seno de 2 grados. Bueno, suficiente un solo paréntesis. Ahí está. Muy bien, entonces ya está todo aquí, ¿no? En principio este 2 se va, ¿no? Se simplifica. Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 2, que va a multiplicar a. Aquí tenemos pues, ¿no? Justamente, ¿no? Si uno desea, puede primero considerar el ángulo mayor, seno de 77. ¿No? Creo que puedo hacer eso sin ningún problema, ¿no? Pero también tal como está, ¿no? Este es seno de la diferencia. Seno de la diferencia, pues indico eso, ¿no? Entonces voy a poner así. Esto es seno de, ¿no? Seno de 30 grados menos 77 grados. Repito, podría haber ¿no? factorizado menos y ponía 77 menos 30, pero también tal como está, no hay ningún problema porque conocemos razones trigonométricas de ángulos negativos, ¿no? Igualmente en el denominador. En el denominador tenemos, ¿no? Seno de 45 más 2, ¿cierto? 45 más 2. Pues bien, bueno, aquí no necesito ya el paréntesis. Bueno, como ya está ahí, ponemos entonces de todas maneras. Muy bien, entonces tengo lo siguiente, ¿no? Tengo lo siguiente. Seno, bueno, en primer lugar, raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Entonces, lo siguiente aquí. Seno de. Entonces tenemos ahí de menos
47 grados, ¿cierto? Seno de 47 grados. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el denominador igualmente, ¿no? En el denominador tenemos seno de 47 grados. Bueno, finalmente esto es raíz cuadrada de 2, paréntesis, seno de menos 47 es menos seno de 47 grados. Todo sobre seno de 47 grados. Bueno, claramente simplificando seno nos queda menos raíz cuadrada de 2. Simplificamos seno, numerador y denominador, nos queda menos solamente. Muy bien, entonces tenemos ahí la solución de esta pregunta número 2. Número 3. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si tangente de 405 grados más θ más tangente de 400 grados menos θ igual a 3, ¿a qué es igual seno cuadrado de θ? Pues bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es pasar este ángulo mayor a una vuelta a menor a una vuelta, ¿no? Para eso ya sabemos, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Tangente de 405 grados es 360 grados más 45 grados y más θ. Más tangente de 405 igualmente es 360 grados más 45 grados menos θ. Igual a 3. Igual a 3. Bueno, sabemos que el número de vueltas se descarta, no se considera, entonces esto ya dejamos de considerar. Entonces va a quedar lo siguiente, ¿no? Va a quedar lo siguiente. Tangente de 45 grados más θ, más tangente de 45 grados menos θ igual a 3. ¿No? Igual a 3. Pues bien, usamos tangente de la suma, tangente de la diferencia y tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Tangente de la suma, sabemos que es igual a tangente de 45, que es 1, más tangente de θ, todo sobre 1 menos tangente de 45, que es 1, por tangente de θ. Entonces, tangente de 45 más θ es esa expresión. Ya reemplazando directamente que tangente de 45 es igual a 1. Más, tenemos tangente de 45, que es 1, que ya no necesito estar pues escribiéndolo, menos tangente de θ, todo sobre 1 más el producto. Tangente de 45 es 1 y tenemos tangente de θ igual a 3. Bueno, aquí damos como un denominador. Dando como un denominador, se tiene lo siguiente. Tenemos entonces 1 menos tangente por 1 más tangente, el común denominador. Bueno, entonces vamos a tener que esto es 1 más tangente de θ al cuadrado más 1 menos tangente de θ al cuadrado. Y esto es igual a 3. Igual a 3. Bueno, aquí directamente ya puedo hacer lo siguiente.
Este denominador lo voy a pasar aquí a multiplicar a 3. Pero en el numerador desarrollo estos binomios, ¿no? El cuadrado del primero menos 2 veces, más 2 veces el primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Lo mismo el otro, 1 menos tangente al cuadrado, el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Pues bien, aquí lo siguiente, esto es igual a 3. Pero directamente el producto de la diferencia por la suma es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Listo. Entonces, observamos inmediatamente que 2 tangente positivo y negativo se elimina. Y va a quedar lo siguiente aquí. 1 más 1 es 2. Y tenemos tangente cuadrado, es también 2 veces. 2 tangente cuadrado de θ. Y esto es igual a, multiplico ahí 3 por 1 es 3, menos 3 tangente cuadrado de θ. ¿De dónde? Pasamos esta tangente a sumar al primero, vamos a tener 5 veces tangente cuadrado, y este 2 pasa a restar al otro lado, entonces igual a 1. 3 menos 2 es 1. Y naturalmente puedo indicar aquí, tangente cuadrado es 1 sobre raíz de 5. 1 sobre 5, pero sacando raíz vamos a tener 1 sobre raíz de 5, ¿no? Es decir, saco raíz cuadrada, entonces tengo que tangente es igual, raíz cuadrada de 1 es 1, y tenemos aquí 5. Bueno, aquí estoy pensando pues que este es un ángulo agudo, ¿no? Ángulo agudo, ¿no? Tengo esta alternativa, esta opción. Se tiene otras formas de resolver esto. Tangente seno sobre coseno, y coseno lo paso a justamente a seno, y tengo la respuesta también. Pero voy a tomar esta decisión de considerar más bien esta razón trigonométrica. Para ello, instantáneamente tenemos un triángulo rectángulo, ya que si es positivo, ¿no?, es agudo. Estoy tomando pues este ángulo agudo, aquí está el ángulo θ, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por Pitágoras tenemos que la hipotenusa es raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, la respuesta es seno cuadrado de θ es igual a, seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ahí está, 1 sobre raíz cuadrada de 6, pero está al cuadrado, entonces va a quedar 1/6. 1/6. Esa es la respuesta. En la pregunta número 4 se tiene justamente lo siguiente. Dice, simplificar esta expresión, esa suma, ¿no?, de seno de la diferencia de esos ángulos en el numerador, y en el denominador tenemos ese producto de cosenos. Bueno, la solución va a resultar instantáneamente al desarrollar seno de la diferencia en los 3. Entonces, desarrollando seno de la diferencia, tenemos aquí justamente seno de x menos y, es todo esto. El denominador no va a cambiar. El numerador seno de la diferencia es todo esto. El denominador es el mismo. Y finalmente, seno de la diferencia de z menos x, tengo aquí en el numerador. Entonces, tenemos en el denominador lo mismo. Bueno, aquí es coseno de y. Coseno de y. Pues bien,
Entonces ahora lo que voy a hacer es separar cada uno de estos términos naturalmente, ¿no?, como suma de quebrados homogéneos, el mismo denominador. Entonces aquí tengo seno de x coseno de y sobre coseno de x por coseno de y, menos coseno de x seno de y sobre este mismo denominador. Entonces la primera expresión es este acá. El segundo igualmente, ¿no?, en forma análoga. Entonces tenemos seno de y coseno de z sobre coseno de y coseno de z. Y continuamos, ¿no? Tenemos entonces coseno de y por seno de z, todo sobre coseno de y por coseno de z, ¿no?, más. Entonces, por último, la tercera expresión. Igualmente separamos en dos sumandos, es decir, tengo seno de z por coseno de x, todo sobre coseno de z por coseno de x, menos coseno de z por seno de x dividido por coseno de z por coseno de x, ¿no? Ahí está. Entonces observamos inmediatamente lo siguiente. En esta primera fracción tengo para simplificar coseno de y, coseno de y. En el segundo tengo coseno de x, coseno de x. En el tercero, coseno de z, coseno de z. En el cuarto, coseno de y, coseno de y. En el quinto, coseno de x, coseno de x. Y en el último, coseno de z, coseno de z. Y va a quedar solamente lo siguiente, ¿no? Queda seno de x sobre coseno de x menos seno de y sobre coseno de y más seno de y sobre coseno de y menos seno de z sobre coseno de z más seno de z sobre coseno de z y finalmente menos seno de x sobre coseno de x. Bueno, podemos pasar todo a tangente, pero ya no es necesario porque observamos aquí lo siguiente. Menos seno de y sobre coseno de y, negativo o positivo, es 0. Seno de x sobre coseno de x positivo y negativo, igualmente, es 0. Y por último, seno de z sobre coseno de z, negativo o positivo, es 0. Entonces todo se transforma en 0. Entonces la respuesta es que esta expresión, simplificando, es igual a 0. Continuamos entonces. Pregunta número 5. Considerando la información que se tiene en la figura, hallar a qué es igual cotangente de este ángulo θ que aquí aparece, ¿no?, en la gráfica. Bueno, había indicado que en realidad no es necesario hallar la cotangente. Podríamos usar, porque indiqué cuál es la relación que se tiene respecto a cotangente, la suma, cotangente la diferencia, pero uno se acuerda más la tangente, entonces sabemos que cotangente es 1 sobre tangente. 1 sobre tangente. Entonces en realidad lo que voy a hacer es hallar tangente. Voy a hallar la tangente y tomo la inversa y tengo la cotangente. Uno se acuerda más
la tangente. Entonces, vamos a usar la tangente. Para ello, cuando se tiene justamente esta información, ya habíamos quedado, cuando hemos visto reducción al primer ángulo, lo siguiente, ¿no? Este punto 3, 4 determina instantáneamente un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿no? Siempre el ángulo recto con el eje X, donde naturalmente este cateto es 3, este otro cateto es 4, la hipotenusa es 5. ¿No? Pero habíamos quedado de que vamos a hablar de distancia dirigida porque no siempre los catetos van a ser positivos. Lo que sí siempre es positivo es la hipotenusa. En lo que respecta a este otro punto, menos 2, menos 1, tenemos los dos negativos. Entonces otra vez formamos el triángulo rectángulo. Entonces tengo aquí este cateto es negativo, por lo tanto es distancia dirigida. Y tenemos menos 1, también otra distancia dirigida. Y por Pitágoras, la hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Perfecto. Repito, la hipotenusa siempre es positiva. Bueno, ya tenemos entonces los triángulos rectángulos. Ahora necesitamos normalizar el ángulo. ¿No? Normalizar el ángulo. Bueno, para eso puedo optar lo siguiente, ¿no? Tengo aquí varias alternativas. Uno de ellos, ¿no? Tomamos una decisión, ¿no? En lo que respecta a normalizar. Este ángulo le llamo alfa. Alfa. Entonces ya tengo normalizado por lo menos esta parte de alfa. Y este ángulo de aquí le llamo beta. Beta. Entonces tengo alfa y beta ángulos normalizados, ¿no? Sabemos ángulo en posición normal significa que empieza en el eje X y termina naturalmente en el segmento recta. Muy bien, entonces observamos lo siguiente, ¿no? En la solución indico, ¿no? De la figura el ángulo beta, este ángulo beta, que es igual, es alfa menos el ángulo tita, ¿no? Es decir, este ángulo tita que está, ¿no?, en sentido horario, si quiero que llegue aquí simplemente le ponemos menos, ¿no? Menos tita. Entonces, parte aquí, termina ahí. Entonces, beta es alfa que está en sentido antihorario y este menos tita sentido antihorario, ¿no? Entonces ya está. Pues bien, entonces despejamos aquí tita porque lo que tenemos que hallar es tangente tita. Por lo tanto, tita pasa al primero, entonces beta lo pasamos al otro lado. Perfecto. Entonces ahora sí, tenemos pues para procesar y sobre todo respecto a alfa y beta tengo toda la información porque el ángulo beta, como ya sabemos, hay que tomar su agudo. Este es el agudo que vamos a seguir llamándole beta simplemente, ¿no? El agudo, seguimos llamándole beta, ya eso hemos indicado cuando hemos visto reducción del primer cuadrante. Entonces, lo siguiente, ¿no? Necesito tangente de tita, pero tita es alfa menos beta. Alfa menos beta. Bueno, sabemos que tangente, la diferencia es tangente de alfa menos tangente de beta, todo sobre 1 más el producto de estas tangentes. Pero tenemos toda la información para tangente alfa, tangente beta. Tangente alfa, aquí está. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4 tercios, menos
Tangente beta. Ahí está beta. Tangente beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces un medio, ¿cierto? Menos 1 entre menos 2 es menos ¿no? positivo, el signo menos sigue estando ahí. Todo sobre 1 más. Ponemos aquí tangente de alfa. Tangente de alfa es 4/3 y tangente de beta resultó un medio. Ahí está. Bueno, el común denominador en el numerador es igual a 6 y aquí tenemos 8 menos 3 y en el denominador tenemos, ¿no? 6 más 4 sobre 6. Bueno, inmediatamente tenemos para simplificar este denominador y esto es igual a 5 décimos, tomando quinta tenemos un medio, ¿no? Un medio. Pero lo que yo busco es la cotangente, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, la cotangente es 1 sobre la tangente, es decir, 1 sobre un medio, que finalmente resulta 2. Entonces tenemos ahí la respuesta, que la cotangente de este ángulo θ es igual a 2. Respecto a la pregunta 6, se tenía que simplificar esa expresión y todo depende de esta diferencia de tangentes que viene de tangente de 3x menos x, que en realidad es tangente de 2x. Entonces, como este numerador aparece aquí, entonces lo simplemente despejo y este denominador pasa a multiplicar tangente de 2x, desarrollando tengo esto. Y al reemplazarlo en la expresión e, tengo que esto más y este menos se va, y nos queda solamente tangente de 2x más cotangente de 2x. Pero ahí termina pues la pregunta por lo siguiente, ¿no? Tenemos la identidad que tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Cosecante de alfa. Como en las respuestas no aparece suma de tangente con cotangente, pasamos a secante y cosecante, que sí aparece. Entonces, tengo tangente más cotangente del mismo ángulo es igual a secante por cosecante de 2x. Y esto sí aparece en la respuesta de esta pregunta. Entonces, marcamos esta respuesta. Entonces, estoy usando esta identidad. La pregunta número 7, en realidad, es usar 2 veces lo que se ha hecho en la pregunta 6. Porque aquí tengo, pues, tangente, ¿no? Suma de tangentes, diferencia de tangentes. Entonces, hacemos lo mismo que en la número 6, solo que 2 veces. Mientras que en la 6 hicimos una sola vez, ahora van a ser 2 veces, ¿no? Pues bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En la solución tenemos lo siguiente. Voy a trabajar con tangente de 3x más tangente de 4x y después esa diferencia. Bueno, entonces lo siguiente, tangente de 3x más 4x es 7x. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tangente 7x, ¿no? Lo expresamos como 3 más 4. 3 más 4. Perfecto. Entonces sabemos que tangente de 3x más 4x es tangente de 3x más tangente de 4x. Todo sobre 1 menos el producto de estas tangentes.
Entonces vamos a simplemente pues despejarlo, ¿no? Como yo necesito reemplazar este numerador que aparece aquí, lo despejamos. Entonces, es lo siguiente, ¿no? Tangente de 3x más tangente de 4x es igual a... Vas a multiplicar a tangente de 7x este denominador. El denominador es 1 menos tangente de 3x por tangente de 4x. Ahí está. Entonces, ya tengo para reemplazar tangente de 3x más tangente de 4x. Análogamente el otro, ¿no? Análogamente aquí esta diferencia. Entonces, ahí yo puedo optar, primero tomar 11x, ¿no? Y puedo hacer eso sin ningún problema, ¿no? Pero, también tal como está, puedo procesarlo. Pero en todo caso, hago pues lo siguiente, ¿no? Esto de aquí voy a ponerle menos, ¿no? Saco menos, entonces voy a tener tangente de 11x menos tangente de 4x. ¿No? Tangente de 11x menos tangente de 4x. Entonces, es mejor trabajar tangente de 11x y tangente de 4x. Y lo reemplazamos ahí, ¿no? Pero repito, tal como está no hay problema. Solo hay que tener cuidado con tangente de ángulos negativos. Bueno, entonces, análogamente, tangente de 11x menos tangente de 4x, bueno, 11 menos 4 es 7 también. Entonces ponemos aquí tangente 7x es igual a tangente de 11x menos 4x. Bueno, esto sabemos que es igual a tangente de 11x menos tangente de 4x, todo sobre 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Entonces despejamos ese numerador. Despejando el numerador se tiene que tangente de 11x menos tangente de 4x es igual a tangente de 7x que multiplica a 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Ahí está. Entonces ahora con esto se va a facilitar todo en realidad, ¿no? Entonces ponemos aquí. Luego. Ahora sí voy a reemplazarlo en la expresión. Entonces digo así. Esa expresión es lo siguiente, ¿no? Coseno de 4x, que va a multiplicar a coseno de 3x. Y esa suma lo tenemos aquí. Es igual a tangente 7x, que multiplica a 1 menos tangente de 3x, tangente de 4x. Ahí está. Más. Pero aquí este menos es lo que va a mandar. Entonces tenemos menos coseno de 11x. Y esta diferencia está aquí, ¿no? Es tangente de 7x, que va a multiplicar a 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Ahí está. Pues bien, entonces ahora
lo siguiente, ¿no? Tenemos para factorizar tangente 7x. Tangente 7x, tangente 7x. Aparece ahí. Puedo factorizar eso. Pero de paso nos fijamos cómo están las respuestas, porque es importante esa orientación, ¿no? La pregunta 7 aparece tangente, cotangente 7x, seno, coseno 7x, o el 0. Bueno, entonces ya está. Entonces, tengo aquí lo siguiente, ¿no? Factorizo tangente 7x. Tangente 7x. ¿No? Y lo siguiente ahora. Este coseno de 4x multiplica a todo lo que está dentro. Entonces, puedo poner así, ¿no? Coseno de 4x por coseno de 3x por 1 menos. Tangente de 3x, tangente de 4x lo voy a pasar a seno y coseno. Sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces vamos a tener seno de 3x, seno de 4x, seno de 4x, y tenemos en el denominador cosenos, ¿no? Coseno de 3x por coseno de 4x. Pronto. ¿No? Tengo esto. Ahora, tengo aquí menos. Voy a pasarlo aquí. Menos. Igualmente, ¿no? Este coseno de 4x pasa a multiplicar a coseno de 11x. 11x. Y dentro del paréntesis tengo una suma, ¿no? Uno más ese producto de tangentes, que voy a pasarlo todo a seno y coseno. Seno y coseno. Entonces, tenemos seno de 11x por seno de 4x, todo sobre coseno de 11x por coseno de 4x. Muy bien. Tengo eso.